Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la presentación de Atlántida, la historia del Imperio Calcolítico, una obra de Michael Martínez Blanco y David Mendoza Álvarez, editado por Samarcanda. Creo que puedo decir, sin lugar a equivocarme, que en estos momentos es cuando cobra sentido realmente el libro, el nacimiento del libro. Y es cuando vemos la sala llena y expectante por escuchar a los autores y empaparnos de esa pasión que os caracteriza. Mezcla de pasión por la investigación y pasión por la historia. Para nosotros es muy importante y nos sentimos muy orgullosos de que esta presentación se realice en este salón de pleno, en el Ayuntamiento de Coria del Río. Es motivo de satisfacción ya que podemos contribuir de algún modo a la difusión de la cultura en todas sus vertientes. Me gustaría agradecer en este punto vuestra asistencia, en especial al alcalde, a la delegada de Bienestar Social y sobre todo a los amigos y amigas que nos acompañan hoy. Seáis todos bienvenidos. Y por supuesto muchas gracias a los autores por elegir este salón de pleno y darnos una oportunidad a esta Delegación de Cultura de deleitarnos con la participación en esta presentación. Atlántida, un topónimo griego para definir un territorio bárbaro, una ciudad, una isla o un vasto imperio. El libro está basado en una amplia investigación que combina fuentes escritas, los textos de Platón, hallazgos arqueológicos y los estudios científicos más recientes. Los autores nos ofrecen una perspectiva novedosa y original sobre este periodo tan relevante y misterioso. Nos presentan un mundo globalizado y complejo, donde se mantenían relaciones diplomáticas, comerciales, culturales como bélicas. Los diálogos de Platón servirán de base para que Michael y David nos acerquen a ese mundo desaparecido en un día y una noche terrible. Y a través de sus páginas nos revelarán la clave de toda esta historia, que no es otra que determinar geográficamente dónde se encontraban las verdaderas columnas de Hércules. No solo se exponen los hechos y las evidencias, sino que también plantean hipótesis y los debates que existen sobre este tema, y ofrece al lector una visión crítica y actualizada. El libro está escrito con un estilo ameno y accesible, que hace que la lectura sea fluida y entretenida. La obra nos muestra cómo la historia no es lineal ni predecible, sino que está sujeta a cambios bruscos e imprevistos que pueden alterar el curso de una civilización. Michael Martínez Blanco es natural de Coria del Río, nacido en la calle Rosales. Es técnico en excavaciones y de maquinaria de precisión de gran tonelaje. Cuenta con formación universitaria en geografía e historia, además de historia del arte, cursada en instituciones tales como la Universidad Oberta de Cataluña y actualmente vinculado con la Universidad Internacional de Valencia. Lleva más de 25 años en excavaciones, tanto de obra civil como en yacimientos para la administración pública. Complementó los estudios universitarios con el trabajo de campo, y esto lo ha llevado a conocer el subsuelo de importantes ciudades de la península ibérica y de yacimientos arqueológicos. Todo ello le otorga una gran experiencia práctica combinada con una inmejorable formación académica, lo que ha contribuido a su interés por el pasado, concretamente por la prehistoria. Gracias a toda esta trayectoria, Michael Martínez se ha convertido en un gran investigador independiente sobre temas históricos, planteando novedosas teorías, analizando culturas e imperios mitológicos descritos en las obras clásicas basadas en historias reales. Siempre bajo la lupa de la ciencia y manteniendo sus hipótesis gracias a las pruebas arqueológicas. David Mendoza Álvarez es doctor en Historia por la Universidad de Sevilla. Especialidad, Arqueología con sobresaliente cum laude. Investigador en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla. Perito judicial por la Universidad de Nebrija. Cuenta con numerosas publicaciones científicas, literarias y artísticas, además de destacar también en su faceta de escritor. Ha realizado numerosos congresos, tanto nacionales como internacionales, de sus investigaciones, y ha colaborado como técnico arqueólogo en numerosos yacimientos: Itálica, Linares, Sevilla, Carmona. Ha completado una investigación sobre anfiteatros romanos en la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, y ha continuado su estudio en Galway, Irlanda. Entre sus aportaciones se encuentra la nueva ubicación de la ciudad romana de Salpensa, en el término municipal de Utrera, así como la determinación de un núcleo romano en el propio centro de dicha localidad, del cual pudo determinar el nombre romano del que disfrutó esta actual villa sevillana.
Asimismo, descifró un epígrafe perdido de Cándido María Triguero, considerado como falso por Emil Hamner en el siglo XIX. Y su más importante aportación es la restitución del anfiteatro de Itálica en Santiponce, Sevilla, tanto para su exterior, donde complementa una fachada porticada singular, como en su interior, en el que descubre las estancias ocultas de las que habló Demetrio de los Ríos. Además de su composición interna, con el término acuñado por él mismo, cuerpo intermedio de separación de gradas. Actualmente se encuentra realizando un segundo doctorado en Bellas Artes. No tengo más que añadir, yo creo que lo que he leído habla por sí solo, de la calidad que tenemos aquí delante. Así que le cedo la palabra a los autores y espero que nos deleiten con sus conocimientos, sus investigaciones y su experiencia. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. En primer lugar también gracias al Ayuntamiento, el excelentísimo Ayuntamiento de Coria del Río, encabezado por el señor Modesto González, Victoriano. O sea, se habéis portado de maravilla con nosotros, nos habéis hecho las cosas muy fáciles. Y sobre todo, lo digo, gracias a vosotros por estar aquí, ¿no? Esta tarde de calor, ¿no? Es muy extraño el calor que tenemos, como siempre tenemos un calor. El verano se junta con los polvorones. En primer lugar, David también, si quiere, puede decir. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Me sumo a los agradecimientos de Michael por tener la oportunidad de estar aquí en Coria del Río. Muchas gracias también al señor alcalde y a todos los organizadores de este acto. Vamos a intentar llevaros a la antigüedad mediante este discurso, que vamos a intentar que sea ameno, sea entendible, que sea fácil. Y bueno, y es curioso que cuando conocí a Michael hace unos 3 años, curiosamente en una investigación y tal, ¿no? Está aquí nuestro amigo Aguilera, pues gracias a él pues lo conocí y empezamos a hablar de lo que nos gusta, de la historia. Y cuando empezamos a contrastar los datos que teníamos cada uno, cuando me cuenta su idea, cuando, claro, tenemos que tener en cuenta, voy a hacer un pequeño paréntesis, de que la Atlántida no le gusta o esa palabra al ámbito universitario. Yo provengo del ámbito universitario, me cuenta la historia que ahora va a exponer y yo sí lo creo. Y yo empezamos a investigar, empezamos a hacer esa búsqueda y estos son los resultados que han dado su fruto. Ahora Michael, él va a intentar, o sea, va a exponer, resumidamente, porque no vamos a desvelar el libro, va a exponer los puntos clave y fundamentales para que podamos entender una historia que lo primero que tenemos que saber es que partimos de un mito para convertirlo en historia y Platón en su día dijo que le pongo nombres griegos a un pueblo bárbaro para referirse a un pueblo bárbaro. No quiere decir que se llame Atlántida, ellos a sí mismos. Igual que, por ejemplo, cuando se enfrentaron a los griegos no se llamaban prehelénicos, ellos a sí mismos, son nombres que los ponemos nosotros. Lo que deja en evidencia es esa existencia de un lugar, un conjunto macroterritorial, un poderío que era destacable en la antigüedad, que durante miles de años fue destacable hasta el punto de que se recogió por escrito. Y bueno, ahora Michael nos va a deleitar con esos hitos importantes.
Bueno, pues en primer lugar el libro está dedicado a tres Antonios que son parte de mi vida. El primero, por supuesto, es mi padre, ¿no? Antonio Martínez, conocido como Antonio Niño-Horno. Yo soy de la familia de los Niño-Horno, el cual me dio la vida y, por supuesto, la vida junto a mi madre, ¿no? Por supuesto. Y estoy aquí gracias a él. El segundo es otro Antonio Campos, conocido como el Mister, que es mi suegro y pues, hace mi suegro, ¿qué me dio? Pues a mi mujer, a mi amor de la vida, que junto a mi suegra, bueno, pues siempre pues me dio a mi mujer, ¿no? Y por último, Antonio Alfaro. Antonio Alfaro es una persona que, bueno, murió, pero su trabajo no ha sido reconocido, ¿no? Y en los últimos años he estado investigando con él y coincidimos en Coria. O sea, mi investigación de 30 años, o 27, por ser correcto, termina en Coria del Río. Pero su investigación de muchos años empieza en Coria del Río. Y ahí es cuando nos topamos, ¿no? Así que para estos tres Antonios, que por desgracia no está ninguno aquí, lo estará escuchando desde arriba, bueno, pues el libro está dedicado a ellos. Pasa, David. Como he dicho antes, he tenido la suerte de nacer en este siglo, en el siglo pasado, entonces me ha dado tiempo a estudiar otros investigadores que lo que hacía era lo mismo que he intentado yo, buscar una historia real en unos libros clásicos. Aquí tenemos a Henry Schliemann, el cual estaba convencido, él no era arqueólogo, era aficionado a la arqueología, pero tenía dinero y estaba convencido de que en este libro, en la Ilíada de Homero, se magnificaba una ciudad amurallada, una ciudad casi invencible, que era Troya. Claro, hasta entonces pues eso era una mitología clásica griega. Y él se empecinó y al final encontró Troya. ¿Pasa? Bueno, aquí tenemos otro importantísimo, otro alemán, decir que Henry Schliemann era alemán, y tenemos Adolf Schulten. Adolf Schulten hizo lo mismo, pero esta vez lo que quería buscar es otra ciudad mítica, Tartessos. Incluso se describía como una isla, como una capital, una isla capital, muy parecido a lo que describía Platón. Pero cogió otro libro que se llama La obra marítima de Rufo Festo Viendo, pero es prácticamente un poemario, pero aquí podemos decir que es casi todo inventado, sobre todo las poblaciones, las ciudades, nombres de ciudades, todo supuestamente era inventado. Schulten lo tuvo muy complicado. Schulten no encontró nunca esa ciudad llamada Tarteso, ¿no? Estuvo muy cerca, ¿no? Pero, ya como he dicho antes, Antonio Alfaro continuó estos estudios de Adolf Schulten y creo que incluso lo llegó a finalizar, ¿no? Estamos hablando Schliemann, que es del siglo XIX, estamos hablando de Adolf Schulten, que es del siglo XX, y nos encontramos, bueno, pues con un servidor, ¿no? Ya en el siglo XXI. ¿Qué quiero hacer? Pues prácticamente lo mismo que hicieron esos grandes investigadores en un pasado. Coger un libro e intentar descifrar si era posible de lo que decía era verdad, por lo menos tiene un contexto histórico. Yo lo tuve más fácil. Es decir, yo cogí los diálogos de Platón, el Critia, el Timeo y el Critia, donde se describe lo que era la Atlántida. Y solamente utilicé pues, el sentido común y la lógica, ¿no? Para entender esos textos, ¿no? Vamos a decir una cosa. ¿Cómo se investiga o cómo se hace una investigación científica, académica, de por ejemplo, un libro? Tenemos el Critia, tenemos el Timeo. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues para estudiar a Platón, que era un filósofo, sobre el año 360 a.C. es cuando se cree que se escribió estos textos, que se habla de la Atlántida. Entonces tenemos aquí la forma de estudiarlo. Es una forma de estudiarlo
vamos a decir que multidisciplinar. Eso no es decir que yo soy arqueólogo y voy a buscar, no, eso es imposible. En una excavación arqueológica o en unos estudios de historia no vale solo una disciplina, sino hace falta muchísimas disciplinas. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de Platón, filósofo, hay que estudiarlo filosóficamente. Segundo, el análisis de los textos. Tercero, de forma de los arquitectos y los ingenieros tienen mucho que decir. ¿Por qué? Porque dentro de esa aplicación, de esos detalles que da Platón, hay unas infraestructuras de canales, de edificios, que hay que preguntarle a los ingenieros, a los arquitectos, si eso efectivamente es posible. No el arqueólogo va a decir, esto no es imposible. No, el arqueólogo no entiende de carga, de contramuros, ni de peso soportado por viga. Eso hay que quitárselo a la cabeza. Cuarto, hay que estudiarlo políticamente y socialmente, porque es que habla de una sociedad muy compleja, que la mujer mandaba, sobre todo en la capital, y una jerarquización detallada. Quién eran los capitanes del ejército, quién era lo que trabajaba, dónde vivían los sacerdotes. Eso no pueden estudiarlo los arqueólogos, eso tienen que estudiarlo los encargados, los eruditos. El quinto, el contexto histórico, ahí entra el arqueólogo y el historiador. Y por último, el que yo me he basado, hay que estudiarlo geográficamente y cartográficamente. Los estudios míos académicos de geografía son bastante interesantes para saber que lo que describe Platón en estos textos es una carta, es un mapa. Es un mapa, lo que pasa es que Platón no lo dibuja, lo que hace es que lo detalla. ¿Os habéis dado cuenta en algunos mapas que aparece una leyenda al lado? Porque en el mapa no cabe, por ejemplo, el Cabo de San Vicente, el Cabo de Trafalgar, el Golfo de... no cabe, y le ponen un numerito y ponen al lado una leyenda. Eso es lo que hace Platón, lo que escribe es esa leyenda. Eso es lo que escribe. Y yo lo que he hecho es, también junto a David, lo que hemos hecho es plasmarlo en un mapa. Y en ese mapa al final nos hemos dado cuenta de que nos lleva a un sitio. Como he dicho antes, para analizar los textos hemos utilizado el método hipotético deductivo. Este método es muy fácil. Este método es quitar lo que son las leyendas, lo que son los mitos, y ponerlo y actualizarlo a nuestra cultura. Lo mismo que hizo, por ejemplo, Solón, que es donde nace la historia de la Atlántida, que es un político, un gobernador, dicen, un legislador griego, que estaba en lo que es, a la mitad del siglo VI estaba en Egipto, en la ciudad de Sais, y unos sacerdotes le cuentan, porque están, parece ser, los diálogos de Platón lo escribe, que están discutiendo, y sale un sacerdote como diciendo, ¿dónde vais, griegos? Como diciendo, si ustedes no tienen historia, la historia la tenemos nosotros escrita, y es verdad. Nos basamos mucho en los textos, en los jeroglíficos que hay en Egipto, porque es la única cultura, junto con Sumeria, que han dejado su tradición o muchos textos escritos. Y entonces esos dos sacerdotes le cuentan a Solón la historia de la arrogancia de este imperio. Un imperio que quiso, que lo tenía todo, que Poseidón, que era su dios, creó aquel paraíso y le dio riquezas, le dio el oricalco, que es una especie de metal, supuestamente, y le dio oro, plata, e incluso 2 cosechas al año. O sea, le dio todo, pero ¿qué pasó? Querían invadir todo lo que era, todo lo conocido dentro del Mediterráneo, y por eso supuestamente cae la Atlántida, ¿no? Analizando esos textos nos damos cuenta de que hay mucha incongruencia. ¿Incongruencia qué es lo que significa? Bueno, incongruencia es que hay fallos garrafales y cosas que no tienen, que se contradicen totalmente. Por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tenemos un párrafo de 4 líneas, ¿no? Porque en los diálogos de Platón son párrafos y están enumerados. Cada párrafo pues está enumerado. El Timeo 24, después el 24A, 24B, bueno. Pues los párrafos a lo mejor tienen 5 líneas, 5 frases. Pues imaginaros que dice la primera frase. Entro a la habitación y el color de la habitación blanca que tenía, pues me sobrecogió, ¿no? Y me gustó. Y sigue contando la historia. Y dice, y cuando salgo,
no quise apagar la luz de la habitación porque como la habitación estaba pintada de negra, pues no quise apagar la luz. Eso es muy importante, al leer hay que tener memoria lectiva, hay que saber lo que ha leído 2 frases antes. Pues eso es lo que hace Platón. Nos dice una cosa y después dice otra cosa totalmente imposible con la primera frase. Pero ¿qué ha pasado a lo largo de estos siglos? Que se han quedado con lo imposible, con la última frase, que en este caso sería la columna de Hércules. Todo el mundo con las columnas de Hércules se ha metido. Y nadie ha leído lo que pone arriba. Seguimos. Lo que dijo antes mi compañero, la Atlántida es una historia inventada. Vamos a decirlo para que el que no sea muy puesto en el tema de la Atlántida. Estos 2 sacerdotes, a mitad del siglo VI a.C., no se sabe muy bien, pero puede ser sobre el año 560-550 a.C. Este legislador griego, pues se va a Egipto, que es Solón. Solón está allí y ya estos 2 sacerdotes, después de discutir, bueno, pues le cuenta la historia de la Atlántida. Pero esos sacerdotes no sabemos el nombre que le da, porque Solón, y Platón lo dice, lo acomoda a su cultura. Habla de un dios que es Poseidón, pero el sacerdote egipcio no le diría Poseidón, le diría su dios. Pero es que ese sacerdote egipcio lo tradujo del idioma autóctono de la zona de donde sería esa isla, supuestamente Atlántida. Entonces está traducida 3 veces. El nombre autóctono, que no lo sabemos, lo pasa a egipcio. El egipcio lo pasa a griego, y es el que nos ha llegado a nosotros. Poseidón es el dios de esa isla, Atlas, la isla Atlántida, pero no sabemos realmente cómo se llamaba, ¿no? Entonces, después de analizar todos estos textos, nos hemos dado cuenta de que lo que dice Platón, quitando la leyenda, quitando ese Poseidón, porque Poseidón, cuando, por ejemplo, ¿quién no ha ido a hablar de Manitú? Manitú, ese dios de los amerindios, de los indios americanos, ¿no? El dios de la lluvia. Bueno, pues hace la danza Manitú y llueve. Y es Manitú el que ha lanzado esa lluvia. Vamos a hacer lo mismo que hizo Solón. Nosotros lo culturalizamos a nuestra cultura. No decimos que es Manitú, decimos quién es. La naturaleza, la atmósfera, es la que ha llovido. La atmósfera. Pero perdón, precisamente eso, cuando dice Poseidón hizo tal, quitemos a Poseidón. Pongamos la naturaleza. Cuando dice Poseidón hizo una isla con círculos concéntricos, realmente lo que está diciendo Platón para nosotros es que eso lo hizo la naturaleza, ¿vale? Quitando todo ese contexto, al final nos damos cuenta de que lo que dice tiene mucha razón. Y ya si quiere le paso a David un poquito. Como bien dice, lo que sería la vocación de la naturaleza, lo que sería la humanización de esa naturaleza, es lo que origina a los dioses en todas las culturas, la fuerza de la naturaleza, etc. Entonces, lo que vemos aquí es que estamos descartando, por un lado, el mito, descartando esos nombres Atlante o esas dimensiones de las que después a lo mejor matizaremos un poco, y para referirnos a que realmente se refería a un lugar concreto, y entendiendo como tal una cultura importante. Entonces la investigación que tomamos fue, una vez que averiguamos ese lugar, fue comprobar esos restos de forma histórica, arqueológica, historiográfica, etcétera, para ver si es verdad o si era factible que se podía dar ese pueblo tan importante al que aludía la fuente. Nos encontramos con que sí se podía dar, teniendo en cuenta una serie de yacimientos en esta zona, pero había un fallo en la cronología. Entonces nosotros revisamos la cronología. La cronología nos lleva a hablar de un imperio, como tal, por definición, imperio calcolítico. Lo que adiciona ese imperio, una serie de núcleos de cierta entidad, una serie de núcleos bastante importantes,
Y bueno, no solo para entenderlo, también tenemos que hablar de ciudad, entendida como tal, pero estamos hablando de la prehistoria, estamos hablando del 3500 a.C., de la época calcolítica. ¿Qué es lo que nos cuadra aquí? Pues nos cuadra en la revisión histórica, porque en las fuentes arqueológicas, los registros arqueológicos, los anuarios, por ejemplo, en las excavaciones en las que hemos tenido la oportunidad de acercarnos, de pasar por ellas, hemos visto esos datos que cambian la historia. Pero hay hay, digamos, pues, dos vertientes de la universidad. Una no quiere ver los datos que cambian la historia y otra, pues, más se mantiene pero en la minoritaria, en la que quiere aceptar esa nueva revisión historiográfica o revisión arqueológica de la historia, que nos compete mucho porque estamos hablando del sur peninsular, de lo que sería, bueno, prácticamente la mitad de la península ibérica. Estamos hablando de durante prácticamente 2000 años, una serie de pueblos fueron creciendo que traían una trascendencia histórica ya prácticamente en algunos lugares desde el Paleolítico, estudiado en el libro lo detallamos un poco. Hay una ocupación continua, Paleolítico, Neolítico, Calcolítico, Bronce, Hierro, y se extiende macroterritorialmente, pues, con una política común, donde la capital, donde nos centramos, dominaba un matriarcado. Había otras ciudades de índole tan importante, regidas tanto como mujeres como por hombres. Era típico de la sociedad prehistórica. Bueno, las pruebas arqueológicas que presentamos en el libro pues demuestran esta parte. Nos encontramos también con la demarcación de esos yacimientos, que no solo ocupa la península ibérica, sino se pasa al norte de África. Gran parte del norte de África tiene la misma cultura, tiene la misma producción, la misma sociedad a la que depende, el mismo comercio, etc. ¿Y qué es lo que hace falta para pasar al norte de África? Pues hace falta navegación. Encontramos en Jimena, bueno, en las altas están datados por una navegación neolítica, pero curiosamente hemos encontrado también otros abrigos también por Jimena con pintura rupestre de barcos bastante sofisticados, no trirremes como decía Platón, sino unos barcos bastante sofisticados como para producir esa navegación y pasar al norte de África, extenderse macroterritorialmente. Está registrado que tenemos aquí cosas tan importantes o que ha pasado desapercibida por la arqueología tradicional, como es la cerveza o el vino. ¿Por qué? Porque hace falta una producción, una industria productiva de tanto de cerámica, de recipientes, de producción de extracción de materia prima, etcétera, toda una infraestructura, ¿no? Y eso la tenemos aquí. Pero la arqueología tradicional, la antigua arqueología, la que hay que revisar, nos habla que lo trajeron los fenicios. Tenemos la rueda también, porque encontramos cerámica adorno, cerámica bastante, con decoración bastante importante. Nos llevamos, tenemos en la mente la visión de una prehistoria, digamos, de taparrabos, que vivían en cuevas, que si acaso tenían 4 o 5 cabañas y poco más. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que no. Esa es digamos, el núcleo de la parte científica de que corresponde a esta investigación y todo lo que conlleva. Ahora, pues, Maike continuará con su... Bueno, pues vamos un poquillo más rapidito y... Bueno, imaginaros, ¿dónde está Troya? Actualmente Troya se describe en la Ilíada como que llegan los barcos griegos en la guerra de Troya. Está París, Helena que es griega, se va con París y se queda en Troya. Los griegos, o la unión de los griegos, quiere ir a Troya y desembarcan en la playa y a pie de la ciudad de Troya. Mirad ahora mismo en el Google Maps, lo que tenemos ahí, está a casi 6 kilómetros de la costa. Schliemann
tuvo, y yo gracias al IEMA pues he podido localizar esta supuesta Atlántida, porque se dio cuenta de que en la antigüedad las costas no eran como ahora. Lo contrario que Schulten. Schulten, con la obra marítima, decía que esa isla, que esa Tarteso, estaba en la desembocadura del río Tarteso. Para Schulten era el río Guadalquivir. ¿Y dónde excavó? ¿Dónde excavó? Pues en la actual desembocadura del río Guadalquivir, frente a Doñana, en el Cerro del Trigo. Sí, en San Lucas Barrameda, Doñana en el Cerro del Trigo. No encontró nada. Su amigo George Bonsor, que era más inteligente supuestamente, se dio cuenta, dice, esto no falla, y si nos vamos para arriba, y cerca de lo que es hoy en día el Puntal, excavan. Lo encontraron, y yo he estado allí, en esas excavaciones que hemos hecho con Acciona, una balsa, una buena balsa, hemos hecho una profundidad de 14 metros, y no ha salido ni un trozo de madera. Ni un trozo de madera, o sea que ahí nunca ha habido vegetación, nada. Madera de árboles. Entonces, nunca ha habido una cultura ahí. Bueno, ¿qué es lo que hizo? Vamos a ascender más para arriba. ¿Y qué es lo que hay más para arriba del Puntal? Yo pregunto, ¿qué desembocadura del río Guadalquivir puede ser más para arriba del Puntal? Bueno, lo dejo yo. Vamos a seguir rápido. Os voy a pedir un favor. Que la mente la pongáis en blanco. O sea, no sabéis nada de la Atlántida, no sabéis nada de Platón, nunca había oído hablar nada de ninguna teoría, o sea, ni Golfo de Cádiz, nada. Vamos a empezar lo que yo he hecho. Vamos a empezar, he hecho un texto muy cortito que es donde dice exactamente la ubicación de la Atlántida. Veréis cómo al final estamos, desde los romanos estamos engañados. Yo lo que digo es, olvidaros ahora mismo, yo me he encontrado un texto en el cajón de mi casa y digo, mira, me he encontrado un texto. Vamos a descifrar a ver lo que pone. Mira lo que dice Platón. Partiendo, por supuesto he cogido el texto donde dice dónde está esa supuesta isla, la Atlántida. Se lo está contando un sacerdote egipcio a Solón, un griego, que están en Egipto. En Egipto, en medio del mar Mediterráneo. Ahí le está contando la historia. Y dice, partiendo desde afuera. Bueno, partiendo desde afuera, ¿qué es? ¿Desde el espacio? No. Pues no, como geógrafo puedo decir, pues no entiendo, partiendo de afuera será fuera de Egipto, que vienen de afuera de Egipto. Desde el Pliégalo Atlántico, ese es el nombre griego que le daban al océano Atlántico. En la palabra océano no existía en aquel entonces. Está fácil, partiendo de afuera, ya me están diciendo que fuera del Mediterráneo. Desde el Pliégalo Atlántico, lo que significa que esos atlantes venían del océano Atlántico. Aquí podemos decir que Santorini, me perdonáis, quien diga que Santorini es la Atlántida, perdonadme, todo lo que esté dentro del Mediterráneo queda totalmente descartado, lo dice perfectamente, vienen del océano Atlántico. Esto es la clave, lo que hay ahora es la clave que nadie se ha dado cuenta. Entonces se podía atravesar aquí el Pliégalo. Pliégalo es mar, lo voy a traducir. Entonces se podía atravesar aquel mar. Antes se podía atravesar. Antes. Ahora a lo mejor no, pero está hablando del océano Atlántico. Antes, o sea, que ahora no se puede atravesar. Bueno, vamos a seguir porque sigue. La frase sigue. Mira lo que dice. Entonces se podía atravesar aquel mar porque tenía una tierra insular, que es una isla, delante de la boca o estrecho que vosotros nombráis según dais a conocer columnas de Heracles. ¿A que no os acordáis lo que acabo de decir? Todo el mundo columnas de Hércules, ¿vale? Pero fácil, lo voy a leer como es. Partiendo desde fuera, esos atlantes cuando entran en el Mediterráneo parten de afuera, desde el océano Atlántico, porque entonces se podía atravesar aquel océano, aquel mar Atlántico, porque tenía una isla delante del estrecho que vosotros llamáis columna de Hércules. Claro, un egipcio le llama a vosotros a Solón, a los griegos. Y los griegos, la columna de Hércules, dice el estrecho de Gibraltar, ¿vale? Pero aquí te está diciendo que antes se podía atravesar aquel estrecho de Gibraltar. Hoy te está diciendo que no. Pero dice, no, Michael, es que tú desvarías, tú no... Eso es que a lo mejor tú lo has interpretado mal. Mira lo que dice a continuación. Por ello, ahora
es intransitable, inescrutable la salida por aquel mar de fango, de poca profundidad, que es un auténtico impedimento que la tierra insular, que es la isla de la Atlántida, produjo al asentarse a poca profundidad. Dice que antes se podía atravesar un estrecho del océano Atlántico, pero que ahora no, porque está lleno de fango, lo dice ahí. No dice que sea, que haya mucho viento, que haya mucha marejada, que haya roca, que sea arrecife. No, dice fango. Esto ahora mismo descarta totalmente, porque está diciendo ahora, esto descarta totalmente que sea el estrecho de Gibraltar, lo está diciendo. Está diciendo que antes se podía atravesar, ¿no? Y ahora no, pero es que Platón, como a mejor dirá, no, es que Michael dentro de 2500 años lo va a explicar aquí en el Ayuntamiento de Coria y la gente lo va a entender. Es que lo dice después otra vez. Dice, hoy en día sumergida ya por temblores de tierra, no queda más que un fondo limoso infranqueable. Lo vuelvo a decir, que donde está esa isla de la Atlántida hoy en día no se puede navegar. Vemos el Golfo, vemos el estrecho de Gibraltar, hemos consultado, David, montones de libros. En la historia nunca ha estado el estrecho de Gibraltar impracticable. O sea, nunca, si estamos hablando de hace 7 millones de años, me cae. Pero entonces no estamos siendo científicos. No hay ningún escrito que hemos encontrado, nada que pruebe que el estrecho de Gibraltar, ya no en la época de Solón, que se lo está diciendo en el siglo VI a.C., sino en la prehistoria, ni en el 3500, ni en el 10.000, el estrecho de Gibraltar nunca ha estado colmatado de fango. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues, claro, como hemos dicho antes, acudimos, y eso está en el libro, acudimos a oceanógrafos, acudimos a meteorólogos, acudimos a expertos, a geólogos. Mira lo que tenéis ahí. Imaginaros que el estrecho de Gibraltar, como ha dicho otro tocayo mío que se llama Michael Donald, que dice que la Atlántida está en el Golfo de Cádiz, ¿vale? Mirad las corrientes que hay en el Golfo de Cádiz. Esa corriente que hay cambia por la marea. Cuando el océano Atlántico sube, una cantidad de agua entra al Mediterráneo. Cuando el océano Atlántico baja, es al contrario. ¿Esto qué significa? Bueno, pues esto es muy fácil. Esto significa que si una isla sedimentaria, porque rocosa no puede haber, porque en la fotografía de antes vemos que vía satélite los geólogos no han localizado una base rocosa donde hubiera estado una isla, porque si en el Golfo de Cádiz encontramos debajo del agua una base rocosa, una isla, ya está, esa es la Atlántida. Como no se ha encontrado nada, se supone que el barro es de arena, de arcilla, porque el barro es una cantidad de agua y otra cantidad de arena, a la misma proporción, es fango. Bueno, pues, imaginaros si se hubiese hundido una isla, en el 3000, 4000, 5000 a.C. Bueno, pues, en menos de 100 años, ese barro se hubiese dispersado, con las corrientes oceánicas. Bueno, aquí lo tengo. Mirad, para que veáis, lo que tenéis aquí es un estudio que han hecho unas universidades científicos de un prestigio inmenso del CSIC. Han llegado a un estudio y dice que en el estrecho de Gibraltar, desde el Mediterráneo hacia el océano Atlántico, pasa un caudal de agua 5 veces superior al río Amazonas. Lo dice ahí. Eso da por hecho de que es imposible de que una isla segunda en el Golfo de Cádiz quede barro y durante miles de años, hasta el siglo VI, porque le dice ahora no se puede pasar por allí, lo que significa que es totalmente imposible que una isla se haya hundido en el Golfo de Cádiz y no quede nada, o sea, no queda absolutamente nada, ¿vale? Por si fuera poco, esto es científico, pero por si fuera poco, vamos a ir a la lógica, al sentido común. Solón es uno de los 7 sabios considerados, ¿verdad, David? Uno de los 7 sabios de Grecia, pero es que además es el considerado el más sabio de los 7. Bueno, pues yo digo que es el más tonto del mundo. O sea, tonto no, retonto. ¿Por qué? Porque le está diciendo, imaginaros, le está diciendo, oye, en el siglo
a mitad del siglo VI a.C. Oye, la isla de la Atlántida estaba en el Golfo de Cádiz, en el estrecho de Gibraltar. ¿Por qué? Porque allí ahora no se puede navegar. Porque está aquello colmatado de barro, a Solón, en el siglo VI. Y eso y los fenicios que llevan desde el siglo VIII entrando a Tarteso y entrando por aquí, eso que van, por dejar la nave en Tánger y se van por el estrecho de Gibraltar. ¿Esto qué es lo que es? Es más, Coleo de Samos, supuestamente, según Herodoto, antes del siglo VII a.C., que es griego, Coleo de Samos, cruza el estrecho de Gibraltar y hace colonia griega, que estamos hablando de 2 siglos antes. Los fenicios llevaban 2 o 3 siglos antes de Solón entrando y viniendo. Y los griegos, un siglo menos. ¿A Solón le va a decir que hoy en día allí en el estrecho de Gibraltar nadie puede pasar? Pues yo creo que Solón, si estuvieran hablando de la columna de Hércules en el estrecho de Gibraltar, Solón le hubiera cruzado la cara lo hubiera cruzado, porque eso para un griego, más un gobernador griego o un legislador griego, era un insulto muy grande. Tomarlo por tonto, y más en la oración, como hacía Sócrates, los diálogos. En la oración era muy importante no ofender. O sea, el que fuera más inteligente es el que, orando, el que te decía una palabra y tú no te dabas cuenta, te decía tonto. Y tú no te dabas cuenta. Ese era el más inteligente. Bueno, vamos a hacerlo científicamente, eso lo digo yo, vamos a hacerlo científicamente, mirad ahí. Eso se encuentra en la parte de Daniel, en Ciudad Real, ¿vale? En una tumba íbera de un gran jerarca, y es un escarabeo egipcio, pero tiene la firma y el sello de un faraón, el faraón de la dinastía 26. Dirán, ay, que vaya rollo, ¿no? El faraón de la dinastía 26 reinó en el siglo VI a.C., significa que reinó desde el 600 hasta el 500. O sea que en el 650 que estaba Solón, en el 550 que estaba Solón por allí, estaba ese faraón. Pero ese faraón tiene el sello. ¿Sabe dónde los faraones en la dinastía 26 tenían su sede? Porque en el imperio egipcio los faraones han ido cambiando de sede. Lo pasaba también a España. Primero eran los reyes católicos, en Córdoba, en Barcelona, en Valladolid. ¿Sabéis en qué ciudad estaban los emperadores? En Sais. Barcos egipcios cruzaban el estrecho y traían regalos a los íberos en el siglo VI. ¿Cómo es posible que un sacerdote en Sais, que están llegando barcos en el puerto a diario de aquí, cómo le va a decir al máximo exponente griego, oye, que la Atlántida está en el estrecho de Gibraltar, en el Golfo de Cádiz, pero no entra allí porque aquello no se puede navegar? Señores, es imposible. En el Golfo de Cádiz no está ubicado esta Atlántida que dice el señor Platón, ¿no? Hemos visto que si dice que en el siglo VI antes de Cristo hay una isla dentro de un estrecho del océano Atlántico y hay barro, con lo que hemos explicado llegamos a la conclusión de que en ese estrecho no tenía que afectar ni las corrientes oceánicas, las corrientes marinas ni los vientos. ¿Conocéis algo parecido? Hoy en día se hace, hoy en día se hace. Dale, hoy en día se hace, mira. Eso es un puerto. Puerto, que la palabra puerto significa puerta, entrada. ¿Veis los atolones? Esos atolones para que dentro el barco no tenga la inclemencia de las mareas ni la inclemencia de las mareas oceánicas. Dale para atrás, David. Dale más para atrás. Entonces, mirad aquí. Solamente como geógrafo puedo decir que esa isla Atlántida tuvo que estar en 3 sitios de esos. En un golfo, hemos descartado. Porque estamos hablando, tenemos que buscar un golfo oceánico del océano Atlántico, porque dice que viene del océano Atlántico. Un golfo, Golfo de Cádiz, lo hemos descartado. Una bahía, ¿qué es una bahía? Una bahía es un entrante de tierra rellena de mar con una boca, pero la boca no es bastante estrecha, y en la bahía puede entrar la marea. Solamente hay un relieve geográfico donde se hunda una isla
y se quede colmatada de barro, y es en una ensenada. ¿Cómo es una ensenada? Lo mismo que una bahía, pero con la boca angosta, como dice Platón, una boca angosta, que todo el que pasaba e entraba en esa boca parecía porque estaba entrando en un puerto. Es otra cosa que descarta el océano, que descarta el estrecho de Gibraltar, porque Platón dice exactamente eso. Todo el que entra hacia esa boca, hacia adentro, parece un puerto. Entonces, si nosotros decimos el estrecho de Gibraltar, me da igual que pase al Mediterráneo o que pase al océano Atlántico, aquello se abre. Tú no estás entrando en un puerto, aquello se pierde en la inmensidad. Y si quieres, David, ¿quieres contar algo de esto para...? Vale, vamos. Esto es lo que interesa. Mira, empezamos las investigaciones de Antonio Alfaro. Esto es muy... las investigaciones de Antonio Alfaro. Yo concluyo que ese estrecho que habla Platón es el estrecho de Coria. Yo concluyo que es el estrecho de Coria, ¿vale? Y aquí es cuando yo encuentro a Antonio Alfaro. Y Antonio Alfaro dice que el estrecho de Coria también es muy importante, que su investigación empieza desde el estrecho de Coria hacia arriba. Y yo concluyo el estrecho de Coria. Una vez que yo concluyo que el estrecho que habla Platón es el de Coria, yo ya lo que hay detrás, supuestamente para mí, es la Atlántida, una isla, capital. Bueno, pues estos son investigaciones y escritos del propio Antonio Alfaro, ¿vale? Esto, ¿cuál es el primero? No tengo fotografía de... Sí, yo no tengo fotografía, ¿me la puedes leer? No, el primero. Yo no tengo la copia. Yo no puedo leer. Bueno, sí, mira. No, el Davieno. Rufo Festo Vieno. No, pero ahí no leo yo, otro. Ese. Mira. Estos son inscripciones de Antonio Alfaro. Ahí pone. Está hablando Avieno de esas columnas de Hércules. Pone. En territorio de Europa levanta el promontorio que ya señalé. Sus habitantes lo llamaban sagrado. Un promontorio sagrado. Entre ambos lugares fluye una ligera lengua de agua, la cual antaño se llamó Herma o Camino de Hércules. Eutemón, habitante de la ciudad de Anfípolis, afirma que se extendía en una longitud no superior a las 108 millas y que ambas posiciones distaban en 3 millas. Lo importante viene aquí. Ahí están emplazadas las columnas de Hércules. Según nuestro amigo Antonio Alfaro, está describiendo el Cerro de San Juan como peñón sagrado, y el Camino de Hércules, antiguo Camino de Hércules, él no podía saber lo que era. Pero según mis estudios decía, un momento, es la entrada, porque está hablando de Tarteso, es la entrada, Tarteso es en el siglo VI, pero mis estudios son en el 3000 a.C. Ahí te está diciendo que en la época de Tarteso era un peñón sagrado, pero antiguamente seguían entrando por ese estrecho, ¿vale? Y además habita en la ciudad Anfípolis. ¿Qué significa Anfípolis? Ciudad, tierra y ciudad de agua. Que yo él no lo sabía, pero yo ahí pongo Valencina de la Concepción, como ciudad con anillos concéntricos que hay tierra y agua. Entonces dice, y que entre los dos montículos distan 3 millas. ¿Sabe cuánto hay desde el estrecho? ¿Cuánto calcula la gente y nosotros que es el estrecho de Coria? Justo 3 millas, 4 kilómetros y algo, que es supuestamente entre el Cerro de San Juan y sería la Torre de los Herberos. Justo esas 3 millas, y pone ahí emplazada la columna de Hércules. Vamos, sigue la siguiente. No, la atrás, vamos. Sí, bien, otro. Seguimos con Avieno. Mira, es que no he hecho, mira, vamos a ver. A la ciudadela de Geronte y al Cabo Santuario siempre Antonio Alfaro ha dicho que era Coria, el Cerro de San Juan, y que Geronte no sabía si era el Cerro de San Juan Geronte o era donde vivía el Rodrigo Caro, ¿vale? Como hemos explicado antes, lo separa la salada mar por el medio. Ya está hablando del estrecho de Coria.
Entre los altos acantilados se recorta una ensenada. ¿Había escuchado ensenada? Pues eso. Junto al segundo macizo desemboca un río caudaloso, el río Guadalquivir. Luego se yergue el monte de los Tartesios, cubierto de bosque. Bueno, seguimos a lo importante. El otro y ya el otro. No, falta un texto. Otro. Otra cosa que decía Antonio Alfaro. Coria ha sido muy importante en la antigüedad, pero ¿cómo sabemos que se llamaba? Primero era Acaura, tenemos conocimiento por la moneda. Segundo, en la época musulmana, Cuaura. Tercero, Villa de Coria, ¿verdad? Y si dijéramos que es... ¿Y los fenicios cómo llamaban a esta zona? ¿Cómo llamaban a esta zona los fenicios? No lo sabemos, ¿no? ¿Y si nosotros pudiéramos decir que esto se llamaba Coria? Que junto a David hemos investigado y Coria significa lugar alto al lado del mar, promontorio al lado del mar, Coria. ¿Dónde lo encuentra nuestro amigo Antonio Alfaro? Mirad cómo me dice Michael, tengo en un texto palabras de Atlántida que te interesa a ti y palabras que me interesa a mí. Fenicio y Atlante. Llamada Astarte, ¿sabéis quién es Astarte? Pues Astarte lo sabéis quién es, ¿no? Una diosa fenicia, ¿no? El carambolo Astarte dice que según la tradición se desposó con Adonis. La primera Minerva es la que antes dijimos que era madre de Apolo. La segunda se originó de Nilo y es la que los egipcios rinden culto. ¿Dónde? En Sais. Ya tenemos Sais, donde empieza la historia de la Atlántida. Y allí rinde culto a una diosa que es la diosa del Nilo. Que también nosotros tenemos nuestro particular Nilo, que es el Guadalquivir. La tercera, según dijimos antes, se engendró de Júpiter. La cuarta nació de Júpiter y de Corife. No, Corife no es Coria. La hija de Océano se llama Corife. Pero a continuación es la que los arcadios denominan... ¿Qué ponéis? Coria. Aparece la palabra océano, Corife y Coria. Según Alfaro y yo, está denominando para nosotros el templo fenicio que está ahí, no es a Baal, es a esa diosa que es la encargada de velar de los marineros, porque es una hija del océano. Y Coria, en el montículo, con el cerro, y arriba yo estoy diciendo que esto estaba al principio porque Antonio pues murió y no pudimos terminarla, ¿no? Pues sí, podía ser que este pueblo se llamaba Coria en la época fenicia o antes. Ahí está, ¿verdad? El alcalde, ahí está, aparece la palabra santuario, aparece la palabra montículo, aparece la palabra océano, aparece la palabra Sais y aparece la palabra Coria. O sea, muy interesante. Bueno, pero esto es, ya te digo que esto está en pañales. Y yo voy a dejar ya a... Va haciendo el spoiler del libro, después le tengo que comprar. No, eso no parece conmigo. Hay que decir algo. Bueno, pues una vez que tenemos el estrecho de Coria, el estrecho que ha dado lugar a esta investigación, curiosamente esa ensenada la podemos ubicar aquí en Sevilla. Hay estudios universitarios, académicos, estudios que hemos consultado, donde ya, de geólogos y tal, donde determinan incluso una profundidad para toda la ensenada de 8 metros. Entonces partimos que ese estrecho de 4 kilómetros y unos 8 metros de profundidad ya es fácilmente colmatable. ¿Por qué? Bueno, pues por la catástrofe final, que si bien fue en un día y en una noche, no cayó el imperio en un día y una noche. Eso es que tenerlo en cuenta. Aquí vemos el río Guadalquivir que desembocaría por Brenes, aproximadamente, arriba. ¿Qué es lo que sucede en la isla de Sevilla de forma amorfa? Como ha dicho al principio, es la naturaleza lo que lo hace. Después encontramos, voy a ir un poco rápido, en Valenciana nos encontramos círculos concéntricos artificiales, con la mano del hombre.
Nos encontramos otro círculo en Carmona, Marroquíes Bajos, en otros lugares, ¿no? Otras ciudades que marcamos en el libro. Curiosamente, en Sevilla, bueno, Sevilla, digamos que ese tamaño, una islita chiquitita, 2 kilómetros por 3 si acaso, los puntos los tenemos determinados en el libro, hay algunos con cronología datado, cronología absoluta, hay otros cronología relativa, bueno, y lo concebimos como una diácoris, una ciudad doble en la antigüedad. Por un lado, Valencina, como la ciudad más grande de Europa, más de 700 hectáreas, dividida, hay gente todavía que no se entera, que se cree que Valencina tiene 200 hectáreas o 400 hectáreas, no, tiene 700 o más. Está dividida en 200 y pico de población, 200 y pico de zona industrial o manufacturación y otros 200 y pico de necrópolis, la necrópolis más grande de Occidente. En Occidente, el Occidente era considerado el lugar donde muere el sol era el lugar de los muertos, donde habitaba Osiris, ¿no? Bueno, no me voy a extender mucho. La catástrofe, según algunos geólogos que hemos consultado, hubo varias en la antigüedad, pues una de las catástrofes más graves fue un tsunami entre el 2400, 2500 y el 2200. Curiosamente nos deja la fecha esa del 2200 del cambio desde el calcolítico al bronce en lo que entendemos como arqueología tradicional. Pero ese tsunami entró y arrasó todo, arrasó Huelva, arrasó Cádiz, todas las islitas de alrededor y entró fácilmente. Hay varios proyectos de investigación. El corte que tiene el Cerro de San Juan, en la calle del Palomar, nosotros creemos que fue la consecuencia de ese tsunami, porque ese corte no lo hemos visto en toda la cornisa del Aljarafe. Toda la cornisa del Aljarafe termina, menos en Gelbe, que porque la han cortado, todo termina en descendiente. Es una leve, van descendiendo. El único corte que hay es el Cerro de San Juan, que está cortado como un cuchillo, una tarta. Nosotros creemos que el tsunami fue el que provocó ese corte. Sí, pues el tsunami entra, arrasa toda la ensenada y bueno, hace efecto embudo, cuando retroceden las aguas, pues es una doble catástrofe, ¿no? Es más, lo deja todo empantanado, digamos unas marismas, hasta el río se configura nuevamente, hasta el estrecho de Coria, en unos 1000 años. ¿Y por qué hablamos de la caída? Cae la capital, cae Sevilla, cae la ciudad más importante, el imperio hemos dicho que es de macroterritorial, desde mitad de la península ibérica, norte de África, pero que hace un imperio en la antigüedad, con lo peligroso que era la antigüedad, era peligroso hasta un gato doméstico era peligroso en la antigüedad. ¿Qué es lo que hace un imperio cuando le cortan la cabeza? Pues empieza a quebrar. Y más si tenemos a otro imperio también por definición, que viene desde el continente europeo, desde tierra firme, que es el mundo griego, y ellos no se llamaban prehelénicos, ¿no? Esos pueblos desde donde nació la primitiva Atenas, que no es que existiese en ese momento, sino que, Platón lo engrandeció, porque su tierra engrandeció, fueron mi tierra, mis atenienses, ¿no? Los que vencieron a ese otro imperio, ¿no? Pues sin la cabeza de la serpiente, sin la producción o la distribución comercial que hemos encontrado restos en la costa siro-palestina, procedente de aquí, de Valencina. Claro, tenemos la zona de 200 hectáreas de producción y ningún objeto aquí, eran todos exportados. Pues lo que hace es se hunde económicamente ese imperio y se esparce. La gente se va de aquí, la gente emigra, la gente, encontramos epigrafía, ya la podéis consultar en el libro, encontramos restos de alusiones a la Atlántida en Etiopía y también pues se esparcen se distribuyen, se van por el norte de Europa. Hay una pregunta que nos hacen siempre si Tarteso era la Atlántida. Eso lo dejamos para que lo podáis leer en el libro. Esta diapositiva pues bueno muestra cómo sería en Sevilla si hoy día pues subiese el nivel del mar por 8 metros. Pero hay una diapositiva que quiero traer yo, que es otro detalle que dice Platón, que ese poderío de ese imperio era mayor que Libia y Asia juntos. Y como vemos aquí, esto es un mapa de Anaximandro
donde Libia era el continente africano, donde Asia era lo conocido en aquel momento hasta la India o el río Indo prácticamente, y Europa lo consideraban ahí partido, ¿no? Prácticamente desde el Mar Negro para hacia arriba, ¿no? O sea, pasando por los Urales, etc. Entonces, ahí vemos que la ubicación de la isla estaba aquí, en Europa. Estas son las conclusiones que hemos llegado y las plasmamos en el libro. Entre otros detalles, en el libro vais a encontrar pues, parte de ese estudio arqueológico y parte de estudio filosófico que hemos realizado. Esperamos que os guste y si tiene que decir algo más. Yo dar las gracias por habernos aguantado el tostón y nada. Y las gracias al alcalde que ha esperado al máximo tiempo. Todas las gracias. Bueno, y yo por terminar, evidentemente esta exposición lo que ha dejado un montón de incógnitas en el aire y sin duda pues abre muchas expectativas sobre lo que podáis seguir investigando y sobre lo que en este libro hayáis podido plasmar, ¿no? Yo daros las gracias por querer presentar este libro aquí en Coria. Evidentemente conocemos muy poco de nuestra historia, pero sí ya tenemos pues, muchos elementos que nos ayudan a decir que tenemos miles de años de historia. Vuestro libro lo que viene es a vuestras investigaciones, es a ratificar todo esto y a engrandecerlo, ¿no? Así que solo puedo decir que os animo a seguir trabajando en esto y a seguir descubriendo cosas tan importantes de nuestro territorio, ¿no? Que así lo dice, ¿no? Así lo dice lo que ustedes están investigando. Muchas gracias a todos por estar aquí. Voy a hacer de editorial, hay que comprar libros, ¿eh? Si no, esta gente no puede seguir investigando. Bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes.